Lo frotamos contra la mesa y lo guardamos en nuestro cuaderno. Empezamos el tutorial. Elegimos una palabra con letras simples. Estilizamos la letra con un contorno por fuera con la misma simetría y grosor. Una vez terminemos todas las letras, empezaremos con la letra Will Style. Este es el resultado de letra simple. Ahora vamos a estilizar las letras con algunos palos cruzándose, otros siendo más rectos y vamos cambiando los ángulos de las letras. Ahora vamos a seguir el mismo proceso de letra en cada letra hasta terminarlo. Una vez que lo tengamos terminado, vamos a empezar a darle volumen. Lo primero que vamos a hacer es empezar por la primera letra y dándole forma a los primeros palos. En esta parte voy seleccionando qué parte va por encima y qué parte va por debajo. Una vez terminemos, limpiamos nuestra letra y vamos detallando los últimos retoques. Esta ya está, pasamos a la siguiente. Esta parte, por ejemplo, voy a pasarlo por detrás de la S, voy a ponerla bastante ancha. Y en la parte de abajo he hecho lo mismo y ahora borramos los desperfectos. La Y cogemos, le doblamos el palo hacia atrás y aquí le añadimos una flecha. Y desde esta perspectiva me está inspirando a hacer la L de esta manera, más rollo americano. Y todos estos palitos de la E voy a empezar a darle volumen, así que vamos reliando la letra, vamos limpiando y recortando. Flechita por arriba y flechita por debajo. Una vez tengamos nuestro boceto listo, lo limpiamos. El siguiente paso es hacerle los 3D. En este caso voy a buscar un ángulo como punto de fuga que vas a hacer abajo en el centro. Voy a tirarle todas las líneas del 3D hacia este punto, consiguiendo que nuestras letras parezcan que tienen más volumen. Y ahora unimos los 3D de un ángulo al otro. Como estáis observando, todos los 3D tienen el mismo grosor, el mismo diámetro y van siempre en la misma dirección como va la pieza. Una vez hayamos terminado los 3D, cogemos un bolígrafo para pasarlo a limpio. He cogido un bolígrafo que tiene la punta bastante fina, así podemos trabajar más limpio y tener un resultado más óptimo. Una vez que terminemos con el bolígrafo, vamos a borrar el lápiz y dejarlo limpio. Quieto, quieto, quieto. ¿Reconocéis estas letras? Estas letras vienen del libro Graffiti Alphabet. Esta E viene aquí, como podéis encontrar. La L también está aquí. Hay algunos detalles que le he cambiado. La Y, como veis, está aquí. La T también la podemos encontrar aquí y la S está aquí. En este libro podemos encontrar 50 abecedarios diferentes de estilo. Se encuentra en Amazon y se llama Graffiti Alphabet Coloring Book. Seguimos con nuestro tutorial de Will Style y lo que vamos a hacer es pasarle los 3D a limpio. Borramos lo que nos queda de lápiz y empezamos a darle color. Si vas a darle color, mira bien qué color estás usando porque voy a utilizar el color plata y al final he cogido el color rojo. Pero no importa, ya lo tenemos terminado y empezamos dándole nuestro line con el color negro, Power Line plata. Si quieres aprender desde nivel 0, tienes el libro 1 Graffiti, donde aprenderás las letras básicas, a juntar las palabras, a dar la sombra a tus letras y hacer los 3D desde un punto de fuga. No hay límites. La perspectiva frontal con un punto de fuga, la perspectiva oblicua con 2 puntos de fuga, la perspectiva aérea con 3 puntos de fuga y el ojo de pez con 5 puntos de fuga. Y el mismo ejercicio con letras. Suscríbete al canal para aprender mucho más. Con esos 3 libros y los tutoriales de YouTube podrás aprender mucho más.